Bueno, en la unidad 4 de la plataforma, acá lo que nos dice esta tutoría número 5, ¿verdad? Es de que tenemos que continuar con la unidad 4, que son aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y eso es lo que habíamos venido estudiando, ¿verdad? Em, Aquí desde el contenido inicial que teníamos desde la tutoría número 4, ¿verdad? Eran las funciones trascendentes lo que estudiábamos y estudiábamos las propiedades de las funciones exponenciales. Luego vimos las propiedades de los logaritmos también, ¿verdad? Estas propiedades que estudiábamos en su momento, las propiedades de la suma, del producto, del cociente y de la resta, ¿verdad? Que ahí en la plataforma, quiero ver por aquí está, ahí en la plataforma la podemos encontrar en el primer PDF que tenemos ahí publicado en la plataforma, ahí tenemos las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Tenemos de que el logaritmo de una base b cualquiera de 1 va a ser igual a 0. El logaritmo de la base b del argumento b va a ser igual a 1. El logaritmo base b de b elevado a la x va a ser igual a x. Y lo que mencionábamos en su momento es de que esta propiedad, la del literal c, es consecuencia de la función exponencial, ¿verdad? Porque y de la función esta de la que tenemos acá en el literal b, de que el logaritmo base b del argumento b es igual a 1. Pero si este mismo argumento tiene un exponente, pues entonces se coloca el exponente como su respuesta. Luego de eso, si tenemos b, una base cualquiera, elevada a un logaritmo, esta vez que el logaritmo es el exponente, una base b, ¿verdad? De un argumento x, pues entonces la respuesta también va a ser x, ¿verdad? Esto para en los casos cuando tengamos a el logaritmo como exponente. Luego las que ya habíamos estudiado, ¿no? Las que habíamos visto ahí, que el logaritmo base b de x por y es igual a el logaritmo de x más el logaritmo de y. Y en el caso del cociente, el logaritmo de x entre y va a ser igual a el logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y. Luego de eso tenemos la propiedad exponencial, el logaritmo base b de x elevado a la c es igual a ese exponente c multiplicado por el logaritmo de x, es decir, de que el exponente baja, ¿verdad? Y esto es para todo c que pertenece a los reales, o sea, de que incluso puede ser exponentes negativos en ese caso. Entonces ese valor negativo que está como exponente baja, ¿verdad? Ahora una formulita de cambio de base, en la que tenemos que el logaritmo de b de x se puede reescribir como el logaritmo base a de x entre el logaritmo base a de b, ¿verdad? Y esto tiene un poquito de concordancia con algo que estudiábamos, no recuerdo si fue en la tutoría anterior o en la tutoría de repaso anterior, ¿verdad? Pero la de la semana antepasada, de que veíamos de que cómo podíamos resolver un logaritmo en la calculadora. Entonces, lo que vimos como propiedad, ¿verdad? Para resolver ese logaritmo en la calculadora, es que nosotros colocábamos, ¿verdad? Cuando necesitábamos resolver el logaritmo, por ejemplo, base 2 de 5, entonces colocábamos logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2 en la calculadora. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo ahí? Colocando el logaritmo estándar, que el logaritmo estándar tiene una base de 10. Entonces lo que estábamos haciendo ahí con la calculadora era asignarle un valor de 10 a esta base a que aparece aquí, que esa base a puede ser cualquiera, ¿verdad? Y para efectos de conveniencia y rapidez para resolver un logaritmo, pues tomamos la base estándar, que es 10, ¿verdad? Cuando lo vamos a resolver en la calculadora, ¿verdad? No sé si se recuerda de eso, de unos logaritmos que estuvimos resolviendo, Un poco. ¿verdad? Bueno, pues entonces, continuando con ese tema, pues lo que nosotros tenemos acá, eh, en esta parte, ¿verdad? En la tutoría que tenemos programada para hoy, es lo siguiente, ¿ve? Por acá está un pequeño repaso que nosotros vamos a hacer acerca de este tema, ¿verdad? Aquí pues dice, veamos, vamos
a quitar esto que está acá, ¿verdad? Y completar las siguientes interrogantes, dice por acá, ¿verdad? En ese sentido, repasando toda esa teoría que hemos estudiado de las funciones logarítmicas y exponenciales, nos dice la primera pregunta. En una función exponencial f de x igual a elevado a la x, si a es mayor que 1, la gráfica será que crece o decrece. De izquierda a derecha. Si a está entre 0 y 1, entonces la gráfica, ¿qué es lo que ocurre? Si crece o decrece, viéndola siempre de izquierda a derecha. Entonces, según lo que recordamos, ¿qué es lo que ocurre con la gráfica si a es mayor que 1? Si la base de esa función exponencial es mayor que 1, ¿será que la gráfica crece o decrece? Sinceramente no recuerdo bien, licenciado. Ya vamos a revisar entonces el contenido, no hay problema. Veamos. Eso lo tenemos por acá en el contenido que habíamos venido estudiando. Por acá están las gráficas. Esto es. ¿Qué pasa si la base es mayor que 1? La gráfica asciende de izquierda a derecha, es ascendente. Ascendente. O sea, de que nosotros acá le podemos colocar de que cuando el argumento es mayor que 1, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a colocar que crece, ¿verdad? Y de hecho lo vamos a ir colocando de otro color para que se noten las respuestas. Es crece. Y si la base está entre 0 y 1, ¿qué es lo que nos dice la gráfica? ¿Ve? La base está entre 0 y 1, entonces es una gráfica descendente. Entonces colocamos decrece acá. Decrece de izquierda a derecha. Siguiente pregunta. La intersección de la gráfica de y igual a la x con el eje y se localiza ¿dónde? La intersección de la gráfica de y igual a la x con el eje y se localiza siempre ¿dónde? En el punto 1. En el punto 1, cabal. Se localiza en el punto 0,1. Ahí es donde está. Veamos la siguiente. La gráfica de una función exponencial f de x igual a la x, ¿verdad? Siempre el mismo tipo de función, tiene una intersección con el eje x. ¿La tiene o no la tiene? No la tiene. No la tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos hablado de que la función, ya sea creciente o decreciente, el eje x viene a formar una asíntota. Una asíntota es una recta que está en la gráfica con la cual la gráfica nunca se tocan en común. Nunca hay un punto en común. Nosotros vemos de que esta gráfica va tocando al eje x casi, ¿verdad? Pero nunca lo hace. Y de esta forma tampoco. Y eso lo podemos comprobar en la calculadora. Para cualquier función exponencial, démosle valores aquí, por ejemplo, en este caso, démosle valores más grandes de x, podemos colocar, por ejemplo, 5 elevado a la 1.000.000 si nosotros queremos. Nos va a dar un valor extremadamente alto, pero que nunca va a tocar al eje x, ¿verdad? Nunca lo va a tocar. Entonces, aquí le vamos a colocar, ¿verdad? Que no tiene ese intercepto. Veamos, el punto 2, y a saber cuál es el otro numerito que va acá, se encuentra en la gráfica de f de x igual a 3 elevado a la 4x menos 3. Pero y entonces para saber este numerito que se encuentra acá, ¿cómo podemos hacer para averiguarlo? Según esta función. Ahí sí. No, no sé. Fíjese de que
Cuando nosotros tenemos pares ordenados, ¿verdad? Esta viene a corresponder a la coordenada X y esta corresponde con la coordenada Y. Si esta es la coordenada X, entonces nosotros lo que podemos hacer es una sustitución acá en esta función. O sea, de que si nosotros colocamos f de 2, eso va a ser igual a 3 elevado a la 4 multiplicado por 2 menos 3. O sea, de que esto es igual a 3, 4 por 2 es 8, 8 menos 3 es 5, 3 elevado a la quinta. O sea, de que tenemos que multiplicar ese 3 5 veces. O si tenemos una calculadora a la mano, pues colocamos entonces su solución, que eso es igual a 243. Bien, entonces acá debemos colocar 243, ¿verdad? Lo voy a poner un poquito inclinado porque el espacio no es muy grande acá. 243. Entonces el punto 2,243 se encuentra en la gráfica. En una función logarítmica g de x igual al logaritmo base a de x, si a es mayor que 1, la gráfica, ¿qué ocurre? ¿Crece o decrece? Lo mismo que resolvimos para la función exponencial. Si a está entre 0 y 1, es decir, la base está entre 0 y 1, la gráfica crece o decrece de izquierda a derecha. Vamos a ver el contenido que habíamos venido estudiando. Busquemos la función logarítmica. Aquí está. Veamos entonces con la logarítmica. ¿Qué sucede? Si la base b es mayor que 1, en este caso si la base a, ¿verdad? Porque es la letra que tiene, es mayor que 1, ¿qué ocurre? Es una gráfica creciente. Entonces aquí le colocamos crece. Si a está entre 0 y 1, lo que ocurre con la gráfica es que es decreciente, ¿verdad? Decreciente. Entonces acá le colocamos decrece. De izquierda a derecha. La intersección con el eje x de la gráfica y igual al logaritmo base de x, o sea, la función general, como esta que tenemos acá, se localiza en, siempre está en el punto 1 en x, ¿verdad? Es decir, en el punto 1,0. 1,0. La gráfica de la función logarítmica y igual al logaritmo de a base x tiene una intersección con el eje y. ¿Estas gráficas tienen intersecciones con el eje y? No. No, ¿verdad? No tienen ninguna. El eje y en este caso viene a formar una asíntota, es decir, es un valor, ¿verdad? O es una recta que nunca va a tocar la gráfica. Entonces, similar situación. Aquí le vamos a colocar también que no, ¿verdad? Que con el eje y no tiene una intersección. Y finalmente, el punto 98, a saber cuál, ¿verdad? Se encuentra sobre la gráfica de g de x igual al logaritmo base 10 de x más 2. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Similar situación que con la función f de x que hicimos. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la sustitución de g de 98, que va a ser igual al logaritmo base 10 de 98 más 2. O sea de que lo que vamos a encontrar es el logaritmo base 10 de 100, ¿verdad? Y esto ya sabemos cómo resolver estos logaritmos, ¿verdad?
¿A cuánto es igual el logaritmo base 10 de 100? Me olvidó el proceso. ¿Perdón? No recuerdo bien el proceso de ahí. Veamos. Revisemos el material en lo que... aquí está, miren lo que hemos estudiado. Se puede hacer en la calculadora súper fácil, ¿verdad? En la calculadora le podemos colocar, y de hecho aquí vamos a bajar un poquito. En calculadora le vamos a poner. Hay que escribir logaritmo de 100 entre logaritmo de 10. Y eso nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Si nosotros lo queremos hacer a pie, como dicen, o utilizando una ecuación, se recuerda de que para calcular el valor del logaritmo, nosotros utilizábamos esta formulita, b elevado a la y igual a x. Entonces tenemos que identificar de que la base en este caso es 10 elevado a la y igual a 100. Entonces de esto nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué valor es el que se debe colocar aquí en y para que este 10 elevado a ese número resulte 100? Entonces pensando, ¿verdad? Podemos concluir de que el valor de y es 2, porque 10 elevado al cuadrado es igual a 100. Entonces es donde tenemos acá como solución de esta pregunta que nos dice: el punto se encuentra sobre la gráfica de g de x. ¿Cuál punto es entonces finalmente? 98,2. Bien, y así, ¿verdad? ¿Se ha comprendido hasta este momento lo que hemos estudiado? Sí, se entiende. Bueno, pues continuemos entonces. Igual acá, ¿verdad? En lo de la calculadora que dijimos. Si esto lo metemos en la calculadora, pues entonces esto nos va a dar igual a 2. Bien, veamos ahora. ¿Qué más contenido tenemos para estudiar? Además de todo esto que lo hemos hecho a manera de repaso, habíamos estudiado también las gráficas. Si se recuerda, estuvimos haciendo gráficas de las funciones logarítmicas, ¿verdad? Resolvimos este tipo de ejercicio, ¿verdad? De encontrar finalmente el valor del logarítmico aplicándole la fórmula exponencial, ¿verdad? Resolvimos también en la ocasión anterior este tipo de ejercicios aplicando estas propiedades, ¿verdad? Y nos quedamos en la solución de este ejercicio, por lo que en este momento pues vamos a resolver ejercicios sobre ecuaciones logarítmicas y exponenciales. ¿Y qué es lo que nos va a servir para este tipo de ejercicios? Nos van a servir estas propiedades de las exponenciales que tenemos acá, y nos van a servir además de eso estas propiedades de los logaritmos, ¿ya? Estas propiedades que ya hemos estudiado. Entonces veamos acá, para este caso, en este ejercicio que teníamos acá pendiente, ¿verdad? Nos dice acá resolver, ¿verdad? Estas ecuaciones logarítmicas en este caso. Nos dice 4 por el logaritmo de x sobre 5 más el logaritmo de 625 sobre 4 es igual a 2 por el logaritmo de x. Muy bien, veamos entonces. Esto que está acá ya lo podemos quitar. Y vamos a abrir un nuevo documento en blanco. Muy bien, veamos con esto entonces. Tenemos 4
por el logaritmo de x sobre 5 más el logaritmo de 625 sobre 4. Y eso dice que es igual a 2 por el logaritmo de x. De x. Entonces aquí es donde surge la interrogante. X a que es igual. En este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer es despejar x, ¿verdad? Y para eso nos vamos a ayudar precisamente de estas propiedades que nosotros tenemos escritas acá, ¿verdad? Estas propiedades son las que vamos a aplicar. Si gusta entonces a estas propiedades usted le aplica una captura de pantalla para tenerlas a la mano, ¿verdad? Y este mismo link yo lo voy a copiar por acá. Bien, ¿ya tiene a la mano esas propiedades? Sí, Nelson. Vale, perfecto entonces. Veamos. Para la solución de este entonces. Veamos acá. Lo primero que nosotros podemos hacer con este ejercicio es, y esto lo vamos a ir colocando pues de otro color para que se mire mejor, es de que aquí tenemos un coeficiente que se está multiplicando por cada uno de estos logaritmos. Este tiene coeficiente, este no tiene y este sí tiene. O sea de que le podemos aplicar esta propiedad, esta que está aquí, de que si nosotros tenemos un coeficiente acá que se está multiplicando por el logaritmo, le podemos aplicar la propiedad de que lo convierte en un exponente, o sea la propiedad g. Bien, entonces nosotros escribimos logaritmo de x sobre 5, esto elevado a la cuarta, más el logaritmo de 625 sobre 4 igual a el logaritmo de x al cuadrado, ¿verdad? A el logaritmo de x al cuadrado. Muy bien. Ahora apliquemos otra propiedad. Si nosotros vemos acá tenemos una suma. Hay una propiedad para una suma. Veámosla. Si tenemos dos elementos que se están sumando, entonces lo podemos colocar como un solo producto. ¿Y cuál es la ventaja de eso? De que es un solo logaritmo el que nos va a salir. Entonces nosotros podemos aplicar esto, miren. Podemos poner aquí logaritmo y vamos a poner un paréntesis bien grandote. Y lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todos estos argumentos que están acá, ¿verdad? X sobre 5, ¿verdad? Por 625 sobre 4. O sea, que vamos a poner acá x sobre 5, esto está elevado a la cuarta, multiplicado por 625 sobre 4. Y eso igual a el logaritmo de x al cuadrado. Ese lo dejamos así porque no lo vamos a manipular todavía. Ahora, este exponente cuarta hay que resolverlo, ¿verdad? No lo podemos llevar así, la multiplicación no la podemos hacer todavía.
Entonces escribimos logaritmo, paréntesis grandote, x a la cuarta sobre 5 elevado a la cuarta, ¿a cuánto es igual? 625 me parece. 625, muy bien. Y esto multiplicado por 625 sobre 4. Logaritmo de x al cuadrado. Bien, continuemos. ¿Qué podemos observar aquí? Aquí tenemos un 625 y aquí un 625 también. O sea, de que aquí nosotros bien hubiéramos colocado x a la cuarta multiplicado por 625. Y acá 625 multiplicado por 4. Igual al logaritmo de x al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Este 625 se elimina con este 625, ¿verdad? Porque dos números iguales que se estén dividiendo, eso es igual a 1. Entonces solo nos queda x a la cuarta sobre 4 igual al logaritmo de x al cuadrado, ¿verdad? Ya está un poco más simple. Ahora muy bien. Lo que necesitamos ahora para terminar de eliminar esto, ¿verdad? O terminar de simplificarlo más bien, necesitamos una propiedad adicional que no está aquí en el PDF, ¿verdad? Que es la siguiente. Es la propiedad de la inyectividad, ¿verdad? Le vamos a colocar propiedad, ¿verdad? Y esto lo vamos a poner de otro color. Esto lo vamos a poner en azul. Y vamos a ver lo siguiente. Inyectividad de los logaritmos. Y esa propiedad, ¿qué nos dice? Esa la tenemos por acá. Habíamos estudiado anteriormente de que si tenemos una función exponencial, entonces, si hay exponentes distintos, u y b, pero la base es la misma, b, ¿verdad? Entonces podemos colocar que los exponentes son iguales. Lo mismo funciona para los logaritmos. Si tenemos una función logaritmo base b de x, si el logaritmo base b de u es igual al logaritmo base b de v, entonces u es igual a v, ¿verdad? Eso mismo vamos a colocar acá. Le vamos a poner si el logaritmo, ¿verdad? Base b de u es igual a el logaritmo base b de v, coma, entonces u es igual a v, ¿verdad? Eso nos dice la propiedad de la inyectividad de los logaritmos. Entonces, continuando con este ejercicio, si le aplicamos esa propiedad, nosotros vemos de que aquí tenemos el logaritmo a este lado y logaritmo de este lado también. ¿Qué base tienen estos dos logaritmos? ¿Cuál es la base que hemos dicho que aparece ahí? Veamos, alguien está intentando entrar. Admitir. ¿Cuál es la base que hemos dicho que aparece acá? ¿Verdad? O más bien, ¿cuál es la base que tiene el logaritmo cuando solo aparece el logaritmo escrito, pero no tiene numerito acá?
¿Cuál es la base estándar que hemos dicho de que entonces tienes el logaritmo? ¿Qué número es? Es este, ¿verdad? Cuando al logaritmo no le aparece la base, entonces se asume por estandarización de que su base es 10. Bueno, siendo así, entonces, si esta propiedad de la inyectividad nosotros la aplicamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que podemos escribir x elevado a la cuarta sobre 4. Y eso es igual a x al cuadrado, ¿verdad? La propiedad de la inyectividad eso nos permite. Está bien, Durian, no se preocupe, eso suele pasar, ¿verdad? Incluso a mí me ha pasado en otras tutorías de que se me ha caído el internet y ya no he podido dar la clase. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Ya podemos... Licenciado, Hola, buenos días, perdón que lo interrumpa. dígame. Entonces, si me da permiso, pues ahorita voy a seguir recibiendo la clase y después voy a ver la parte que, pues no he podido recibir. La que se le quedó. Ujú. Claro que sí, no hay problema. De todos modos la pusimos a grabar desde el principio, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Ok, bueno, resolvamos entonces, ¿verdad? Ya tenemos aquí x a la cuarta sobre 4 igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, este 4 que está aquí va a pasar a multiplicar con el x al cuadrado. X a la cuarta igual a 4x al cuadrado, ¿verdad? Luego de eso, nosotros podemos pasar para este lado x a la cuarta menos 4x al cuadrado igual a 0, ¿verdad? Y esa ecuación nosotros la podemos resolver. Ya esto, miren, es bien fácil. Miren, aritmética de la que ya conocemos, ¿verdad? Aritmética de la tradicional. ¿Qué vamos a hacer? Factorizarlo, ¿verdad? Aquí le podemos sacar como factor común x al cuadrado. X al cuadrado va a ser, entonces acá, x al cuadrado menos 4. Y esto igualado a 0. Bien. Luego de eso, lo que está dentro del paréntesis lo podemos factorizar también. Le vamos a colocar x al cuadrado, ¿verdad? Y esto es una diferencia de cuadrado, se le llama a ese caso de factoreo. Diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado dice, la vamos a colocar por acá. ¿Qué dice la diferencia de cuadrados? De que si nosotros tenemos a menos b y aquí tenemos cuadrado este y cuadrado este, significa entonces de que nosotros podemos colocar a menos b multiplicado por a más b. No recuerdo qué número de factoreo es, pero sí me acuerdo el nombre. Se llama diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces en este caso igualito, ¿no? Vamos a colocar aquí. Pero este es con otro color. Lo vamos a colocar aquí entonces, mire. X, ¿verdad? Menos 2. Y luego acá colocamos x más 2. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Pero ¿por qué menos 2 y más 2? Porque este 4 se puede escribir como 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Se puede escribir como x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Por eso entonces es que colocamos acá x menos 2 y x más 2. ¿Vale? Ya tenemos factorizado esta expresión entonces, ahora ¿qué es lo que sigue? Vean, lo que sigue es de que podemos escribir entonces al final cuáles son los valores de x, porque eso es lo que andamos buscando al final, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de x?
que satisfacen esta expresión logarítmica que hemos colocado al inicio. Entonces acá podemos ver de que vamos a igualar x al cuadrado, lo vamos a igualar a 0. X menos 2 lo igualamos a 0 y x más 2 lo igualamos a 0 también. Significa entonces acá que x es igual a 0, ¿verdad? Primer valor. X es igual a 2. Segundo valor. Y acá x es igual a menos 2. Tercer valor. Bien. Entonces tenemos tres valores para esto, ¿verdad? Tenemos tres valores. Ahora veamos algo. Tenemos que analizar cuáles son soluciones de esta ecuación logarítmica. De entrada, ¿verdad? De entrada vamos a eliminar a este. ¿Por qué vamos a eliminar a menos 2? Este, ¿verdad? Le vamos a poner tachado ya de una sola vez, ¿verdad? ¿Por qué menos 2 no puede ser solución de la expresión logarítmica? Solo por ser negativa. Por ser negativo, ¿verdad? Y ya hemos dicho de que los logaritmos no pueden tener ni bases negativas ni argumentos negativos, ¿verdad? Se va, ¿verdad? ¿El 0 será que es solución de esta expresión? ¿El 0 será que se puede sustituir acá? Y si lo sustituimos, ¿será de que podemos encontrar el logaritmo de 0? Según las propiedades logarítmicas, no, licenciado. No, ¿verdad? Por acá tenemos una propiedad que en donde mencionamos eso, ya se las muestro. Eso está por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. No existe el logaritmo de 0. Miren, logaritmo de 0 no existe. ¿Y qué va a ocurrir? De que si colocamos aquí 0 sobre 5, entonces va a ser 4 por el logaritmo de 0. Pero el logaritmo de 0 no existe. Así que entonces de ahí ya la regamos, ¿verdad? Entonces para el 0 tampoco, ¿verdad? Vamos a colocarle entonces un tache a 0. Por lo tanto, entonces, podemos concluir acá de que la única solución que posee esta ecuación logarítmica es x igual a 2, ¿verdad? Esa es la solución final. Y ya, ¿verdad? ¿Se entendió? Silencio. Vale. No sé si se los muestro y le van a tomar captura o ya le tomaron o fueron anotando. No, yo sí, por favor, Lick, para poder repasarlo y pues tratar de entenderlo bien. Vale, dele pues, tómenle captura ahí y me avisa para bajarlo. Sí, ya estuvo. Ya puede bajarlo, Lick. Hola, me habló. ¿Lo bajo ya? Sí, licenciado, ya. Bueno, ahí lo voy a...
Vaya, licenciado, de la parte que está en pantalla ya le tomé captura igual. Bueno, sigamos, pues. Ya, licenciado. Bueno, Vaya, ya estuvo. y la parte final, vea. Muchas gracias, licenciado. Bueno, a la orden. Entonces ahora, ya que resolvimos ese ejercicio, pues entonces practiquemos nosotros un poquito más, ¿verdad? Esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Ah, y este es el que se acuerda que usted iba a resolver, Nurian. Sí, pero al final, sinceramente, me olvido. Ahí me quedó a la mitad, pero ahora voy a tratar de resolverlo y se lo voy a mandar. Bueno, está bien. Vaya, entonces practiquemos un rato, ¿verdad? Operemos con estos ejercicios, ¿verdad? Cada uno de estos que están acá, lo mismo, fíjense, lo mismo. Fijémonos bien en todas estas propiedades que tenemos acá, ¿verdad? Esto está en el material de la plataforma. No sé si en ocasiones anteriores ya le tomaron captura a las propiedades que habíamos estado estudiando en tutorías anteriores. Si no, pues entonces les comento que ahí está también en el primer PDF de la unidad 4 del material de lectura. Y pues entonces practiquemos, ¿verdad? Podemos ir viendo una a una la solución de cada uno de estos ejercicios, ¿verdad? Y pues eso nos va a servir para practicar mucho, ¿verdad? Porque esto de los logaritmos hay pero bastante cantidad de material para practicar. Así que Y que démosle. supongo, licenciado, que de eso viene parte de la tarea, la Claro, 2. claro que sí. De esto justamente es. Vale, practiquemos entonces y yo por aquí voy a estar conectado siempre, vea, por cualquier duda que tenga. Con ese primero, explicando prácticamente lo mismo, ¿verdad? Como tenemos base, bueno, 2 logaritmo x menos 2 logaritmo de x más 1. ¿Verdad? Como mencionábamos, ¿verdad? Que ese 2 podemos ponerlo como exponente. Ese Así 12. viendo las... Perdón, Entonces perdón. quedaría, bueno, yo lo he puesto así. El 2 puedo pasarlo a que sea exponente. Así es. Va, entonces me quedaría logaritmo x al cuadrado menos logaritmo x más 1 elevado al cuadrado Así también. es. Va, igual a 0. De ahí, como ya sabemos, ¿verdad? Que como logaritmo tiene una base igual que 10, igual en la propiedad de esta de la resta, Sí. tengo en logaritmo, bueno, entonces puedo escribirlo como x al cuadrado menos x más 1 elevado al cuadrado. Así es. Vale, perfecto. Entonces, ya operando, entonces lo que me da, bueno, me quedo hasta aquí porque dice x al cuadrado menos x al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Será que está bien que es el procedimiento, pero de aquí que x menos x al cuadrado? Sí, ahí va bien. Hasta ese momento va bien. Lo que hay que hacer entonces es de que hay que colocar, me imagino de que usted tiene algo así, ¿verdad? Vamos a ver por acá, se lo voy a escribir. Solo voy a hacer más grande esto. Me imagino de que usted tiene escrito algo así. X al cuadrado menos x más 1 al cuadrado. ¿Así?
Sí, así. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver este binomio, ¿verdad? Cuando lo resuelva, incluso va a poder, creo que hasta se le va a cancelar con este x al cuadrado. Pues ¿Verdad? eso es lo que me ha dado, que me da x al cuadrado menos x al cuadrado menos uno. Pero acuérdese de que este lleva un procedimiento un poquito más largo, no es que solo se va a bajar el cuadrado, ¿verdad? Hay una regla que dice del binomio Licenciado, exponente que dice, vea, que cuando eh, tenemos a más sí, b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al eso que cuadrado. iba a decir yo. Eso mismo iba a decir usted. Sí, la regla Va. del binomio, el binomio cuadrado. Yo me Es, la puedo hacer, mire, es, bueno, como a mí me la enseñaron, es el primero al cuadrado más ajá, el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. eso mero, vea. Entonces, eso hay que aplicar aquí. Tendría entonces 2x más 1 nada más. 2x más uno, correcto. Ok. Bye. Hay que terminar de despejar x entonces. Entonces sería menos 0.5, licenciado. Menos 0.5. ¿Y en fracción cómo lo podemos colocar? Un menos un medio. Menos un medio, ¿verdad? Vale. Hemos llegado entonces a que x es igual a menos un medio. Ahora de acá surge la pregunta. ¿Será de que este x igual a menos un medio lo podemos sustituir ahí en esa expresión logarítmica? O sea, acá No, no se puede, ¿verdad? Porque los Según lo logaritmos, que yo entendí, no, licenciado, por el hecho de que es negativo. porque es negativo, porque no existen los logaritmos de números negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a escribir a ese ejercicio como conclusión, ¿verdad? Le vamos a escribir, por lo tanto, ¿verdad? La ecuación logarítmica no tiene solución, ¿verdad? Eso, bien. la ecuación logarítmica no tiene solución, ¿verdad? Vale. El otro ejercicio, licenciado. El otro es logaritmo de x igual a 2 menos logaritmo de x sobre logaritmo de x. Podríamos utilizar la fórmula de cambio de base, creo yo. Podría ser, fíjese. Es de intentarlo, ¿vea?
X igual a 2, licenciado. En el segundo ejercicio, en el número 5. Ajá. No, fíjese que no. No podemos aplicar lo mismo que estábamos hablando de que, por ejemplo, el logaritmo sabemos que tiene una base 10. Ujú. Vaya, entonces podemos escribir siempre el logaritmo de X como X. No, en ese caso, Igual, es que fíjese de que en ese caso no se puede, fíjese, porque cuando aplicamos esa propiedad inyectiva, ¿verdad? Es cuando tenemos el logaritmo de una cosa, ¿verdad? Ahí, igual al logaritmo de otra cosa que tengamos. Pero tiene que estar así parejito, ¿verdad? Un solo logaritmo de este lado y un solo logaritmo de este lado, sin importar lo que esté aquí adentro, ¿verdad? Pero tiene que tener esta forma para aplicar esa propiedad. no entiendo. Ujú. Cambiar en este caso, como la base estándar es 10, Ujú. voy a sustituir por todo por 10. Mm, Ay, no me acuerdo. Cámbiame, por favor. Algo que pueden hacer, fíjese, cuando tenemos los logaritmos así, como una división, en este caso, este logaritmo puede pasar con este otro acá. Vamos. Se está dividiendo, pasa a multiplicar. Ujú, se está Entonces quedaría. dividiendo, pasa a multiplicar, cabal. O sea, esto que pase para acá, acompañará a esto. de X igual a 2 menos 2 menos logaritmo de X entre logaritmo de X. Ujú. Al pasar al otro lado, quedaría logaritmo de X por logaritmo de X igual a 2 menos logaritmo de X. Ujú. Entonces, ahí podemos como la propiedad agrupar prácticamente logaritmo de X por X. No, esa propiedad no existe. Usted lo tiene en este momento así, ¿verdad? Logaritmo de X por logaritmo de X, ¿verdad? Sí. Igual a 2 menos logaritmo de X, ¿verdad? Estas dos cositas así juntas, vea, esta y estas sí se pueden juntar, ¿verdad? Se puede poner como así, mire, logaritmo de X al cuadrado. Logaritmo de X al cuadrado igual a 2 menos el logaritmo de X, ¿verdad? Fíjese bien. Y ahí podemos, pero ahí el exponente puede pasar a base. Puede pasar a Hacer 2 base. logaritmos de X. Ajá, puede pasar a base, ¿cierto? Es que algo así dice, pero nada más que es la propiedad, la E. Tenemos logaritmo de B por X más Y, o X por Y.
Esta. Ajá. Vaya. ¿Esa aplicada a dónde? A esa multiplicación que tenemos A la de arriba. Ajá. Ajá. O sea, de que lo que usted me dice de que lo que podemos aplicar es ponerle, en vez de que aquí diga logaritmo de x por logaritmo de x, que diga logaritmo de x más logaritmo de x. No, pero es que creo que ahí no sé si me confundí, entonces al final. Pero es que era como eso de que teníamos la multiplicación. Ajá. Vaya, fíjese de que esa, en la propiedad esta que me dice usted, la propiedad E, esa no la podríamos aplicar por el siguiente detalle. Si se fija, aquí está una multiplicación, ¿verdad? Pero la multiplicación está dentro de un solo logaritmo. Y aquí tenemos dos logaritmos multiplicándose. Tendría que haber estado algo así como logaritmo, vea, uno solo de x por x, vea, para aplicar entonces esa propiedad. Pero tenemos dos logaritmos acá, así que entonces en ese caso, ahí sí no se puede, vea. Va, entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar ahí? Aquí lo que podemos aplicar Porque es esto. ya dio el procedimiento usted, pero ¿qué propiedad podemos aplicar en sí? Aquí tenemos logaritmo de x, esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Y luego tenemos acá 2 menos logaritmo de x, ¿verdad? Ojo que aquí el cuadrado está afuera. Esto lo podemos reacomodar o como cuando hacemos con las ecuaciones, esto lo podemos escribir como logaritmo de x al cuadrado más el logaritmo de x menos 2 y esto igualado a 0, ¿verdad? Es decir, todos estos elementos que están acá pasados al otro lado del igual, ¿verdad? ¿Sí se comprende hasta ese punto? Sí, hasta ahí sí. Vaya, qué bueno. ¿Hay otra propiedad que podamos aplicar? Bueno, yo lo que estaba viendo ahí es eso, la de exponente, ese logaritmo de x elevado al cuadrado, hacerlo 2 logaritmo de x. Ok. Escribir entonces 2 logaritmo de x más logaritmo de x menos 2 igual a 0. Es decir, escribir eso, ¿verdad? Sí. Ok, vale. ¿Qué más? Veamos entonces. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Vale. Veamos. Esto de bajar el exponente casi que nos hubiera servido, ¿verdad? O sea, era una buena estrategia. Pero acá fíjense de que podríamos hacer algo así. Vamos aquí a eliminar esto. Y vamos a colocar así. Aquí tenemos logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de x menos 2. Eso igual a 0, ¿verdad? Eso casi que tiene semejanza como cuando uno tiene esas ecuaciones, digamos, x al cuadrado más x
menos 2, ¿verdad? Y que esas cosas son fáciles de factorizar. Tiene esa semejanza, ¿verdad? Así que entonces lo que les voy a decir a continuación es un pequeño truco que ustedes lo pueden aplicar en otros ejercicios que tengan que resolver. O por si acaso en el examen parcial viene algo parecido y es necesario ocupar el truco, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer acá, fíjense, es lo que se denomina un cambio de variable. Cambio de variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que al logaritmo de x le vamos a llamar t, ¿verdad? Por agarrar una letra cualquiera, ¿verdad? T. Y entonces con esto vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Como aquí tenemos logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de x menos 2 igual a 0, en todo lugar donde aparezca el logaritmo de x le vamos a poner t. Entonces con esto vamos a colocarlo de esta forma. Logaritmo, ¿verdad? Aquí va a ser t elevado al cuadrado más t menos 2 igual a 0, ¿verdad? Justamente lo que les comentaba hace un ratito, de que qué bonito fuera de que esa expresión tuviera la forma de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y esto se puede factorizar, ¿verdad? Se puede factorizar. ¿Qué significa? De que al momento de factorizar nosotros podemos poner t más, y luego a t acá, más por menos es menos, ¿verdad? Y eso igualado a 0. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados o restados den 1, ¿verdad? Porque el coeficiente que acompaña a t es 1, ¿ya? Entonces, ¿qué valores son esos? Los que podemos colocar ahí. 2 y menos 1. Por ejemplo, el 2 aquí, 2 acá y el 1 acá. 2 por menos 1 es menos 2. 2 menos 1 es 1 positivo. Ajá, muy bien, así es. Bien, entonces de esto en consecuencia, ¿qué significa? De que t más 2 es igual a 0 y que t menos 1 es igual a 0. Entonces t es igual a menos 2. ¿Ok? Primer resultado. Y que t es igual a 1. Segundo resultado. Mismo análisis de todos los ejercicios de logaritmos. ¿Cuál de estos dos sí es la solución de la ecuación? T igual a 1. T igual a 1, ¿verdad? Porque este, por el hecho de ser negativo, se va, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, lo que tenemos acá es que para t igual a 1, él sí es la solución, ¿verdad? Sí es la solución. T igual a 1. Ok. Tenemos entonces que t igual a 1, ¿verdad? Pero fíjense un detalle. Nosotros hicimos un cambio de variable para poder llegar a esta conclusión de que t es igual a 1. Entonces, como aquí arriba nosotros dijimos que el logaritmo de x es igual a t, entonces tenemos que deshacer ese proceso de cambio de variable. Tenemos que deshacerlo. Dijimos que el logaritmo de x va a ser igual a t, ¿verdad? Y como ya sabemos de que t es igual a 1, entonces significa que el logaritmo de x es igual a 1, ¿verdad? A esa es la conclusión que hemos llegado. Bien. Si el logaritmo de x es igual a 1, entonces ¿cuál es el valor de x al final? Según lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven esos logaritmos? Viendo la propiedad 1 del logaritmo que dice el logaritmo b con exponente 1. Uh-huh.
es igual a cero. Se aplica esa. La del logaritmo de 1 igual a 0, no, porque eso entonces el 1 tendría que estar aquí donde está la x. Así. Pueden revisar ahí en las propiedades que hemos estudiado hasta este momento. Vean. Recuerden de que en el logaritmo, cuando no aparece aquí la base del logaritmo, eso significa de que hay un 10 imaginario acá, ¿verdad? Ahí en esa parte. O sea, esto así. ¿Cuál de esas propiedades que están ahí en pantalla es la que nos sirve? Liv, deje de estar poniendo música navideña. No, mentira. Está muy temprano, ¿verdad? Pues sí. Ajá.
¿Cuál de esas propiedades está igualada a 1? La propiedad que dice el logaritmo en base a de a es 1. Bye. Adaptemos eso a lo que tenemos escrito aquí. Ya tenemos la base, ¿verdad? Ya tenemos acá x, pero x nos hace falta averiguar quién es. Y ya tenemos aquí igualado a 1. ¿Qué número debe haber aquí en x para que esto sea igual a 1? Según esa propiedad. 10. 10 también, ¿verdad? El logaritmo base 10 de 10 es igual a 1. Significa entonces para este caso de que x es igual a 10, ¿verdad? Si se fijan bien, el valor que nos interesa es el de x, no tanto el de t. El de t nos sirve para encontrar el valor de x, porque al final la ecuación esta está en términos de x, ¿verdad? Entonces, x es lo que nos interesa averiguar. ¿Sí? Sí, vaya, es que nosotros estábamos, bueno, estaban insistiendo en seguir ejercicios así en cuanto al 1 y todo eso, pero más no, más estaba ignorando lo que es encontrar el valor de x en sí, Ajá, con el logaritmo. ajá, cabal. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso ya venga, se dan cuenta cómo es que las propiedades, todas, ¿verdad? Todas sin excepción, son bien importantes que las tengamos a la mano para la resolución de estos ejercicios, ¿verdad? Porque hasta la cosa más mínima, como es esta regla que está acá, pues hasta esa nos sirvió al final para encontrar la respuesta, ¿verdad? Sí. Vale, continuemos, pues. Ya está quiero ver cuál era este, el 5, ¿verdad? Vamos a ver los demás, ¿dónde están? Aquí. Vale, vamos con el 6. O sea que lo que le va a aplicar ahí es, también ahí va a ocupar la propiedad inyectiva, ¿verdad? Va a aplicar la inyectividad. ¿25 menos x al cubo? ¿O No, 4 menos x al cubo? como usted menciona que al tener logaritmo de 25 menos x al cubo igual al logaritmo de 4 menos x, es todo elevado al cubo, podemos aplicar la biyectiva. Ajá, la Entonces, inyectividad. es lo mismo como que digamos 25 menos x al cubo igual a 4 menos x todo elevado al cubo. Exactamente, cabal. Eso. Vaya, entonces yo le pregunto en cuanto respecto a 4 menos x elevado al cubo. ¿Se va a hacer algo así como el del cuadrado? Ajá, ahí hay que aplicar la función cúbica, ¿verdad? El cubo de un binomio se llama ese. Ajá. El cubo, para que lo tengamos aquí a la mano, fíjese, lo vamos a colocar acá. Cubo de un binomio. Por aquí anda la formulita, aquí está. Ah, pero esa es una suma. Vamos a buscar el de la resta. Aquí está. Vamos a abrir esto en una nueva pestaña. No, abrir imagen. Acá, va, esa es. Esta es la que vamos a ocupar, ¿ve? La que está en verde. Porque tenemos signo negativo ahí, ¿vea? 4 menos x. Sí. Entonces, es esta formulita la que hay que aplicar. ¿Verdad? Si no, pues entonces hay que aplicar la cuadrática. Y la cuadrática lo que dice es de que nosotros tenemos que usar esta fórmula.
¿Se acuerdan de esta fórmula? De la cuadrática, ¿o no? 4, ¿no? Menos B, más o menos. Ajá. Menos 4AC sobre 2A, ¿verdad? Entonces, este es A, este es B, menos 48 es B, ¿verdad? Y este es C. Se sustituyen acá estos valores y pues entonces vamos a saber finalmente los valores de X. Bueno, al hacer la sustitución ahí en esta ecuación, a lo que vamos a llegar es algo así. Se los dejo ahí anotados para que ustedes puedan terminar el ejercicio por su cuenta. Recuerden que esto sirve como práctica. Esta función cuadrática les va a quedar x igual a 2 más o menos, porque este más o menos que está aquí en la fórmula, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2. Significa que de acá van a salir dos valores distintos, ¿verdad? Así que por cuestión del tiempo vamos a terminar porque creo de que también llevan otra tutoría a las 10, entonces para hacer el intercambio y que no les vaya a agarrar la tarde, ni a mí tampoco, ¿verdad? Porque llevo otra tutoría a las 10, no vamos a quedar acá, ¿verdad? Y continuamos. Licenciado, Dígame. yo he llegado a unos pasos anteriores que me queda menos 48 más o menos raíz cuadrada de 432 sobre 24. Ajá, también. Hasta ahí he llegado, pero no sé cómo llegar entonces a eso que usted me está mencionando ahí. Fíjese de que no es obligación que llegue hasta esta expresión, porque esto es un poquito más simplificado. Así como lo tiene ya usted ahorita, eso lo puede ingresar en la calculadora y con eso le van a salir dos valores de X, ¿verdad? Según el más y según el menos. Entonces ahí coloca ya usted el valor de X, ¿verdad? Que le va a dar uno por acá y que le va a dar otro por acá, ¿verdad? Van a ser dos valores de X. Entonces de ahí lo que queda es analizar. Si me dio un positivo y un negativo, ya sabemos de que el negativo se descarta, ¿verdad? Si dan los dos positivos, pues entonces los dos números, ¿verdad? Los dos valores de X forman parte de la solución de la ecuación logarítmica. ¿Vea? Sí. Bueno, muy bien entonces. Va, perfecto entonces. Nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y muchas gracias por haberse conectado y siempre ya saben, ¿verdad? Cualquier duda que tengan ahí con gusto, en la medida de lo posible y lo más rápido posible, ahí les respondo, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Pase feliz día. Bueno, muchas gracias también. Buen día para Gracias, ustedes. licenciado, por explicarnos por todo. Bueno. Ay, pues igualmente, feliz fin de semana para los dos. Y hay cualquier cosa, ahí le voy a estar preguntándole. Bueno, pues ya sabe, ahí estamos. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, igual, feliz fin.